subirles, ¿no? En la plataforma. A ver, esta sería, vamos a hacerle como, sería la clase. A ver, estoy en la 8, me tocaría la 9 si no estoy mal, ¿no? A ver, aquí vamos a ver ahora, ¿no? Los valores extremos en modelos matemáticos. Ya hemos visto los valores extremos y los puntos de inflexión en funciones, ¿no? Que son analizadas en el plano y que son graficadas. Y usamos las derivadas prima y segunda, ¿no? Como técnicas para esa graficación, pero en realidad ustedes saben que eso sirve para hacer análisis de funciones. Pero las funciones también pueden representar modelos matemáticos y tenemos que saber hacer esos análisis para esos modelos. Entonces, vamos a hacer uno que es bastante sencillo, ¿no? Voy a colocar una figura que ya hemos estado analizando antes, ¿no? Supongamos que tienen aquí ustedes un rectángulo de área A, cuya base es de X y cuya altura es Y. Ya. Entonces, esto de aquí podría escribirse como una fórmula geométrica de que el área es igual a X por Y. Pero ya hemos visto que en el cálculo las derivadas sirven para calcular tasas de cambio. Entonces ya no se consideran que estos valores son estáticos, sino que son variables. Por eso justamente le pongo las variables de X y Y. Vamos a partir del ejemplo más simple, ¿no? Voy a suponer que el valor de X, es decir, la base, es igual que la altura Y. Si es que este es el caso, esta es la forma más simple de rectángulo, que sería, si es que X es igual que Y, sería un cuadrado. Y el área sería X por Y, pero como Y vale X, ¿no es cierto? El área sería igual a X. Siendo este el modelo matemático del área de un cuadrado, ¿cuál sería el análisis que podría hacerse considerando, ¿no? los últimos avances que hemos hecho en análisis de funciones? A ver, sería simple, ¿no? Hago el mismo procedimiento que estuve haciendo antes con estas funciones un tanto más complejas. Pero esta función que es más simple, pero que tiene otras implicaciones, al ser ya un modelo matemático de una situación real. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Tendría el área y tendría que calcular, en este caso, la primera derivada de esa área, que sería igual a 2x. Luego tendría que calcular la segunda derivada de esa área prima, que sería igual a 2. Una vez que he hecho eso, ¿no? Tomo cada uno de estos valores y les igualo a 0. Es decir, de aquí tendría x al cuadrado igual a 0, lo cual me daría la primera solución, ¿no es cierto? De que x es igual a 0. Y esto de aquí sería un corte. Este corte de aquí con x igual a 0, sustituido en la a, sería una a de 0. Y esto sería igual a 0 al cuadrado y el resultado sería 0. Con eso obtengo el primer par ordenado 0, 0, ¿no? Que podría colocar en la gráfica. Pero de una vez voy a hacer, o quiero hacer, ¿no? La primera derivada igualada a 0. Es decir, sabiendo que ya tengo un coste, ¿no? Voy a ir poniendo así, lo que ya tengo. La primera derivada igualada a 0 sería 2x igual a 0, lo cual hace que al despejar x también se haga 0. Y este 0 de x sustituido en la función original también me va a dar 0. Es decir, vuelvo a obtener 0, 0. Acá como un coste y acá como un
extremo. Y finalmente me voy a la última y la igualo a 0. La segunda derivada, 2, es igual a 0. Esto de aquí es un absurdo. Y este absurdo deberíamos leerlo dentro del análisis como una conclusión que dice que no hay puntos de inflexión. Listo, con eso deberíamos poder hacer el análisis y explicar todo el comportamiento de la curva. Veamos cómo haríamos eso. Pongo aquí. O voy a poner aquí una representación gráfica. El valor de x, ¿no es cierto? Es 0 y esto de aquí sería un coste. Y además un extremo, 0, 0, ¿no? El comportamiento de esta curva, ¿no es cierto? Será de, a ver, esto es x y aquí me confundí. Este de aquí no sería y, obviamente, ¿no? Porque estoy haciendo a con respecto de x. Este valor de x sería a. ¿Cierto? Porque la función es a de x. Muy bien, entonces, cuando el área es 0, a ver, cuando el lado es 0, el área vale 0. Les decía que el comportamiento de esta es acorde a la función cuadrática. Y la función cuadrática se comporta de esta forma, ¿no? Este de aquí va a subir de esta manera, pero supongamos que yo no conozco o que yo desconozco, a partir de aquí hacia la derecha, cómo se va a comportar y a la izquierda, cómo se va a comportar. Allí es importante entonces esta segunda derivada. Yo les había dicho, lo que interesa en la segunda derivada cuando se sustituye en un valor, ¿no es cierto? Cuando se sustituye en un valor que es que está a la derecha, ¿no? O que está a la izquierda del punto, lo que interesa no es el valor sino el signo. Pero esta segunda derivada de aquí, como el resultado es 2, nunca va a cambiar de signo, porque el 2 es el 2 y siempre va a tener signo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la concavidad de la curva hacia acá es positiva. Es decir, la curva se desarrolla de esta manera. Y si me fuera hacia la parte negativa, como eso no ha cambiado, lo mismo que hace un rato vimos con luz, la concavidad es positiva tanto a la izquierda como a la derecha. Pero hay una situación adicional, que esto es un modelo matemático y el valor de x no puede hacerse negativo, porque si no ya no habría área de un cuadrado, es decir, esto de aquí tiene que ser descartado. Por lo tanto, esta sería la curva, en la que efectivamente cumple todas las características, ¿no? No tiene puntos de inflexión, la concavidad siempre es hacia arriba. Tiene un valor extremo que se encuentra aquí, el cual ya puedo identificarle, ¿no es cierto?, de acuerdo al comportamiento, como un mínimo absoluto. Y además, este punto de aquí ha sido un coste de la curva. A partir de aquí, ¿no?, la curva, cualquier valor de x que tome, su área se incrementa de acuerdo al cuadrado del lado. Esa sería la conclusión que podría sacar de esto. Y he hecho el modelo más simple posible con la interpretación de primera y segunda derivada para poder saber cuál es el comportamiento de esta figura en base al crecimiento de la base relacionado con el área. Eso o para eso nos serviría. Ahora, les muestro aquí algo, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo esto dentro de nuestro curso que se encuentra en la plataforma virtual.
Y justamente, ¿no? Con la última clase que tuvimos, entrando al resultado de aprendizaje 5, vemos que el último indicador de logro decía que ustedes deberían ser capaces de analizar funciones en base a los detalles de su gráfica. Es eso justamente lo que estamos haciendo. Pero estamos buscando que en esta clase, ¿no? Vayamos ya un paso más allá. Es que necesitan revisar este último indicador, se encuentra en la clase de aquí, que vimos con ustedes el día miércoles. Por lo tanto, estamos pasando ya al siguiente resultado de aprendizaje. Estamos yendo ya al último resultado de aprendizaje. Estamos ya en la recta final del curso. Y ahora necesitamos trabajar estos indicadores de logro. Entonces, este indicador de aquí, ¿no? Tiene que ser de ahora en adelante ya permanente a todos los análisis que ustedes hagan de las funciones y tiene que ser herramienta de ayuda para que ustedes puedan solventar ciertas dudas que podrían tener respecto del análisis de función. Específicamente ahorita lo que estamos haciendo o pretendemos hacer, ¿no? Es resolver problemas de aplicación sobre extremos de funciones y problemas de optimización. Ya vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de problemas. Pero, aunque vayamos avanzando en los indicadores de logro, y ni se diga para los otros que vimos en los resultados anteriores, esto de aquí va a ser una ayuda permanente. ¿De qué forma? Cuando ustedes utilicen software, ¿no? Luego de hacer los análisis que hemos visto aquí, ¿no? Esto debería tener, ¿no es cierto? O debería ser validado, o podrían ustedes validarlo a través del software. Es decir, esta función a igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Debería poder ser resuelta dentro de un modelo que me permita, ¿no? Ver si efectivamente, voy a ponerle aquí, bueno, si bien es cierto, me decía que a era igual a x al cuadrado, pero ustedes saben que aquí, para poder hacer las gráficas, siempre tengo que hacer y versus x, así que para mí y estaría significando el área. Ingreso la función y gráfico. Voy a hacer, esta de aquí ya sería la curva que obtuve, en todo caso voy a hacer una representación para poderla chequear, ¿no? Y comparar con mis conclusiones. Entonces, yo veo aquí una curva, pero no tengo idea respecto de qué representa cada cosa. Solamente me está confirmando que la curva es correcta. Mientras que aquí tengo ya todas las conclusiones que puedo obtener en base a esta curva. ¿Qué conclusiones puedo obtener? Que el área mínima se da cuando la base vale 0. No existe área máxima. ¿No? No existe un máximo, ni siquiera relativo. Lo único que hay es un mínimo absoluto. Es decir, el área puede crecer al infinito si es que crece la base, ¿no? Y estamos viendo que esta curva es creciente, ¿no? Además, vemos que su concavidad es hacia arriba, siendo estas sus primeras y segundas derivadas, y que además no va a cambiar este comportamiento de concavidad porque no hay puntos de inflexión. Para eso nos debería servir el software para verificar la validez, la exactitud de nuestros razonamientos. Ustedes me dirán, bueno, pero así muy fácil, ¿no? Pero es el modelo matemático más simple que podemos, o uno de los más simples que podemos estudiar. Entonces, vamos a incrementarle el nivel en 2 pasos, ¿no? Vamos al siguiente nivel de dificultad. El siguiente nivel de dificultad podría ser considerar que X ya no es igual que Y. Si es que X es distinto de Y, ¿cuál sería el análisis del modelo?
¿Cuál sería la explicación del modelo? La explicación del modelo sería que X puede variar, pero la Y tiene que variar en consecuencia. Es decir, el valor de Y tiene que hacerse más pequeño, ¿no? Para que yo pueda conservar el área como una constante. Porque si no conservo el área como una constante, tendría una, dos y tres variables y el problema se me iría de las manos. Porque acuérdense que el cálculo diferencial estudia funciones de una variable. Si bien es cierto, hemos trabajado ecuaciones con varias variables, pero también es cierto que todas las variables deberían ser datas. Mientras que aquí queda todo abierto y las tres serían variables. Por lo tanto, tengo que convertir a una de ellas en constante. En este caso voy a convertir el área en constante. Y si estiro la base, tendré que disminuir la Y para que se conserve el área. O si comprimo la base, el valor de Y tendría que incrementarse, ¿cierto? Hacerse más alto. Asimismo, con la intención de conservar el área. Entonces, si X es distinto de Y, ¿no? Tengo el problema de que el modelo matemático, ¿no? Se vuelve un modelo diferente. Si bien es cierto, el área sigue siendo base por el todo, pero el área ya no es una variable, sino es una constante. Por lo tanto, una de estas dos variables tiene que ser despejada. Evidentemente es más conveniente despejar Y, ¿no es cierto? Para que Y sea igual al valor de A dividido para el valor de X. Este sería el nuevo modelo para esta situación dinámica en la que la base puede crecer o puede estrecharse. ¿Cómo tendría que hacer el análisis de esto? De la misma forma que hice acá. Y llegar a establecer las conclusiones y hacer todo el estudio. Una vez que tengo todo el estudio, saco el software y verifico. Les recomiendo, chicos, que sigan ese procedimiento. Es la única forma en la que pueden fortalecer sus conocimientos. Si ustedes hacen al contrario, si primero utilizan el software y después tratan de hacer coincidir eso con sus cálculos, están perdidos. No están aprendiendo cálculo. Solamente están dependiendo del software. Y no hay peor cosa que depender del software para sacar conclusiones. ¿No? Uno tiene que utilizar el software como una herramienta, ¿no? Con solvencia de conocimiento. Allí tiene sentido, ¿no? Y ahí les va a ayudar mejor y pueden manipular el software. Si no, se van a ver en una situación de que más bien los artefactos o los aparatos, o ustedes más bien se van a hacer dependientes de los aparatos. Veamos cómo logramos hacer eso, ¿no? Este sería el nuevo modelo matemático. Por lo tanto, A sobre X tendría que ser igualado a 0 para hallar los costes. Esto de aquí sería posible si es que este 0 pasa dividiendo, ¿no? Y esta X pasa multiplicando. Como el área es un valor constante, esta área está dividido para 0 y división para 0 no existe. Esto es un absurdo. Y la conclusión sería, no hay coste. ¿No es cierto? Lo siguiente sería hacer la derivada Y'. Y' sería, ¿no es cierto?, la derivada de esto. Pero yo puedo escribir esto de mejor forma. Ustedes ya saben esto. Y sería lo mismo que decir A por X a la menos 1, ¿no? Que como X está en el denominador, se supone que está elevado a la 1. Al pasar el numerador está elevado a la menos. A X a la menos 1. Al ser derivado, bajaría el menos 1 y multiplicaría por A, lo que sería menos A por X a la menos 2. Es decir, el resultado de esto de aquí es menos A sobre X al cuadrado. ¿Qué es lo que hay que hacer en la primera derivada? Tomar el resultado e igualar a 0. Y despejar, ¿no?, el valor de X para ver cuánto se obtiene. En este caso tendría menos A sobre 0 igual a X al cuadrado.
aunque quiera sacar raíz o cualquier cosa, aquí hay un impedimento en el que esto de aquí no tiene sustento, no hay definición para esto. Conclusión, no hay extremo. Entonces la idea es ir reuniendo conclusión para esto luego plasmar en una gráfica. Pero antes hagamos la segunda derivada. Espérenme, chicos, un minuto, voy a echar un vasito de agua. Bueno, veamos si continúa. A ver, retomamos entonces. Les decía que la segunda derivada saldrá de esta primera derivada. Haciendo sería menos 2 por menos A sería menos por menos más, ¿no? 2 por A, X a la menos 3. Esto sería 2A sobre X al cubo. Tendré que igualar a 0. Y el análisis me vuelve a dar lo mismo. 2A sobre 0 es igual a X al cubo, que no puedo resolver. Por lo tanto, no hay puntos de inflexión. Los puntos de inflexión vamos a resumirlos así, ¿no? P, puntos de inflexión. Bueno, ustedes van a decir, pero ¿de qué sirve si no obtuve nada? Pero resulta que en realidad aquí ya está todo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Generar destrezas para esta información que aparentemente no contiene ninguna conclusión. Pueda servir y sea coherente respecto de un análisis de una situación real, ¿no? Ya no se trata de con esto hacer la curva. Se trata de con esta información hacer una curva que me permite interpretar un modelo matemático dinámico. Es decir, lo que pasa aquí, yo tengo que visualizarle acá. Así como hice con esto. Veamos. A ver, queriendo hacer esto, ¿no es cierto? No hay cortes, es decir, no va a pasar la curva por X. No hay extremos, no va a haber un punto mínimo y no hay puntos de inflexión. No va a haber un cambio de concavidad. Sin embargo, aquí tengo una pista, ¿no? Aquí digo que A sobre X, al querer igualar a 0, no lo consigo. Sin embargo, esto implica un valor de límite. ¿Qué tengo que hacer? Valerme de mis conocimientos, de las otras técnicas que aprendí para poder solventar la situación. En este caso, esto de aquí me da la pista, ¿no? Aunque esto no existe, esto de aquí puede ser
evaluado mediante un límite. En este caso, si bien es cierto, esto no puede ser igual a 0, pero si x es infinito, cualquier valor dividido para infinito va a hacerse casi 0. Es decir, x le voy a mandar al infinito para que la a sobre x sea igual a sobre infinito y a sobre infinito sea igual a 0 por la derecha. Aquí ya tengo una asíntota, porque por definición eso es una asíntota horizontal. Pero ahora me preguntaría lo contrario. Si x tiende a infinito, ¿podría también tender a 0? El límite con x tendiendo a 0. Como no puede ser 0, debe tender a un 0, ¿no? Sea por la derecha o por la izquierda, de a sobre x. Esto tendría que ser, ¿no? A sobre x, que sería 0 por la derecha. Esto tendría que ser igual a sobre 0 por la derecha, sería infinito. Esta es la definición de una asíntota vertical. Es decir, que cuando el valor de x es muy pequeño, el valor de y se hace infinito. Cuando el valor de x tiende a infinito, el valor de y se hace 0 por la derecha, o sea, tiende acá. Y ahora la cuestión es cómo uno las dos líneas. Una forma simple de despejar esa duda sería en base a la segunda derivada. ¿No es cierto? Porque la segunda, perdón, la segunda derivada sustituida. No, voy a ponerle aquí. La y segunda de x es igual a 2a sobre x al cubo. Entonces, cualquier valor que yo tome de aquí me va a dar la concavidad de esta curva. Me basta dar un valor de x que puede ser, qué sé yo, 2, 3, 5, el valor que tome de aquí. Supongamos que tomo un y de 3. Esto va a ser igual a 2a sobre 3 al cubo. Entonces, como el área no puede ser negativa, ¿no? Un área negativa no está definida. El valor de aquí nunca va a poder hacerse negativo, por lo tanto, el resultado de este de aquí no me interesa tanto como el signo. Este de aquí va a tener un signo positivo. Por lo tanto, la concavidad de esta curva tiene que ser hacia arriba. Y para que eso se cumpla, no puedo hacer ni esto, ni unirle con una recta, ¿no es cierto? Sino tendré que hacer con una curva que sea cóncava hacia arriba. Valores negativos de x no tengo. Por lo tanto, la gráfica solamente me interesa hacia acá. Porque como es un modelo real, valores negativos de x no están definidos. Este sería un valor de x. Y esto de aquí sería un valor de y. Es decir, este es un valor de base y este es un valor de altura. Entre más grande es la base, más pequeña es la altura. Entre más pequeña es la base, más comienza a crecer la altura. Y ahí tengo el modelo dinámico reflejado. Esto mismo, graficado en el software sería, ¿no es cierto? Voy a hacerle para un valor de A, ¿no es cierto? Que podría establecerse en cualquier número con el que sea constante en unidades cuadradas, ¿no es cierto? Dividido para x, ese es el modelo. Y igual a sobre x. Y la representación, la gráfica y la representación que podría ser de eso, ¿no? Estaría aquí, pero más específicamente lo que yo tengo en realidad no es esto. Lo que acabo de obtener sería esta representación de aquí, ¿no? La cual tendría que ser trasladada hacia acá. Este sería el modelo que acabo de obtener, porque lo de acá se anula, ¿no? Y justamente coincide en cuanto a concavidad
coincide en el hecho de que no hay extremos, porque cada valor de aquí cada vez tiene, ¿no? O siempre tiene un valor menor que el anterior, ¿no? Y eso nunca va a cambiar. O al revés, cada valor que estoy señalando aquí siempre tiene un valor superior que el anterior, ¿no? Por lo tanto, no hay extremos. Y la concavidad no ha cambiado, por lo tanto, no hay puntos de inflexión. Si es que el área es móvil, ¿no? Estoy haciendo que se mueva desde, bueno, desde 0, que no puede ser, pero desde 0,001 ya podría, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cómo cambia el área, ahí está el modelo dinámico del que hablábamos, ¿no? Es más, puedo hacer que el área no sea 2, sino que se mueva, por ejemplo, de 0 a 10, que pasa en 1 centímetro cuadrado en 20. Pasa en 2 centímetros cuadrados, 3 centímetros cuadrados de área. ¿Cómo varía eso en la gráfica? En la gráfica variaría de esta forma, dependiendo el valor del área. Si se ve muy lejos, ¿no es cierto? Le haría un poco más pequeño. Y le observaría desde aquí, que tal vez me dice un poco más incluso, ¿no? Cómo se comporta esta gráfica, siendo A variable. Para eso, ya el software es excelente, ¿no? Esto ya no les voy a pedir hacer a mano, obviamente. Tienen ahí entonces una estupenda herramienta. Y se puede hacer lo mismo con GeoGebra, pero este es mucho más sencillito y directo para hacer este tipo de interpretación. Y aquí se recrea, ¿no? Este de aquí se ve estático, pero ya hemos visto que el software le convierte en dinámico a esta longitud comparada con esta altura. Ahora, este está un poquito más complicado que este, pero sigue siendo básico, ¿no? Vamos a hacer un nivel más de dificultad. ¿Qué pasa si es que ahora hago el problema clásico del cálculo de extremos y de representaciones, ¿no? De modelos matemáticos? A ver, pongamos este problema que ya lo hemos visto algunas veces, ¿no? El cuadrado, del cual ustedes van a sacar pequeños cuadraditos de las esquinas, con la finalidad de construir una caja. Al doblar los lados y volverlos sobre sí, lo que terminan obteniendo es, ¿no es cierto?, una caja de estas características. Entonces, ¿qué se hace? Se cortan cuadraditos, ¿no es cierto?, de longitud X. Y obviamente deben coincidir todos, caso contrario, ya no se cierra la caja. Mientras que esta longitud es específica o está establecida, es una constante, ¿no? Supongamos que esa constante asimismo es un valor de anchura, ¿no? Qué sé yo, pongamos de H. El pedazo de cartón puede ser cuadrangular o rectangular. Como este es un problema ya más complejo, supongamos de inicio que es cuadrangular. Es decir, si esto vale H, esta altura también que valga H. Siendo así, ¿cuánto valdría esta longitud? La longitud de aquí va a valer todo esto, menos esta X y menos esta X, o sea, H menos 2X, ¿no? Y acá arriba va a valer H menos 2X.
Mientras que la altura. No, espérense, prender la luz, parece que se borró si no se quita, ¿no? Espérense a ver si es luz. Ahí. Listo. Entonces, esta alturita de aquí de la caja es de esta altura de aquí, que sería X, ¿no? ¿Cuál sería el modelo matemático de esta caja? El modelo matemático sería volumen, ¿no es cierto? Igual a esta base por esta profundidad, por esta altura. Es decir, h menos 2x elevado al cuadrado por... Podría manejarle así tal cual como está, ¿no? Pero tal vez es mejor... bueno, sea que se desarrolle, sea que quede allí, va a dar lo mismo. Esto también se le podría trabajar como h al cuadrado por x, ¿no es cierto? Menos el doble producto de este por este, que sería 4hx. Por x sería 4hx al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2x al cuadrado, que sería 4x cuadrado por x, 4x. Y empiezo a hacer ya la técnica conocida de análisis, ¿no? Es decir, tomo la derivada cero del volumen, que sería la misma función, ¿no es cierto? No olviden que la función original se llama o se denomina derivada cero. Es decir, cojo esto de aquí, h cuadrado x menos 4hx al cuadrado más 4x al cubo y le igualo a 0 para obtener los cortes. Esto me da los cortes. Entonces saco factor común x y resuelvo, pero tal vez esto de aquí, ¿no es cierto? Sea más elaborado. Tal como tengo aquí esto igualado a 0, necesitaría h menos 2x igual a 0 para que se haga 0, o si no, que la x se haga 0 para que esto sea 0. Eso también me daría volumen 0. Por lo tanto, ya tendría que la x1 es igual a 0 y que la x despejando de aquí, ¿no? La x2, despejando de aquí sería esta h que pasa al otro lado como menos h, dividido para 2, se va a hacer para menos 2. Va a hacer que los dos sean positivos y el resultado sería h sobre 2. Como aquí estoy sacando raíz cuadrada, este resultado serviría para la x2 y también para la x3, porque el grado de la ecuación dice que debo tener 3 cortes. Pero cuando dos cortes coinciden, terminan siendo solamente 2. Es decir, estos costes, ¿no? Este coste de aquí, al duplicarse, en realidad termina siendo un solo coste. No sacaría nada diciendo que x3 es igual a h sobre 2, si vale lo mismo. ¿Cuánto valdría? ¿O cuál sería? ¿No es cierto? ¿Cuáles serían más bien los valores de extremos después de averiguar los costes? Los valores de extremos se obtendrán haciendo la derivada. Allí más bien ya me sirve esto, está mejor. La b'. La primera derivada de esto sería h cuadrado menos 2 por 4, que sería 8hx, más 3 por 4, que sería 12x al cuadrado. Este de aquí tengo que igualarle a 0. Al igualar a 0 tendría 2x cuadrado menos 8hx más h cuadrado igual a 0. De aquí, x1 es igual, ¿no?
Al despejar, a ver, x1 y x2 sería, ¿no? Porque eso puedo resolver con la fórmula de la ecuación cuadrática, que sería menos b. Es decir, esto es b. Sería 8h más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería esto al cuadrado, 64h al cuadrado, menos 4 por a, que sería 12, ¿no? Por 12. Menos 4a y por c, que sería h cuadrado. Todo esto dividido para 2 veces el valor de a, ¿no es cierto? 2 veces el valor de a. Y a es 12, es decir, sería 24. Entonces, el resultado de esto de aquí son 2 valores. La x1, que sería, ¿no es cierto? 64 menos 48 h al cuadrado sería 16, ¿no es cierto? 16h al cuadrado. Entonces sería 8h más raíz de 16, que sería 4. ¿No es cierto? H sobre 24, que me daría 8 más 4, 12. Para 24 sería h sobre 2, ¿no es cierto? Y la x2, que sería, resolviendo esto con negativo, sería 8h menos 4h sobre 24, me daría 8 menos 4 sería 4, para 24 sería 6, ¿no es cierto? Sería h sobre 6. Estos de aquí serían los extremos. Por lo tanto, tengo que sustituir estos extremos de la función original, que podría ser esta, que está más fácil. Y podría despejar el valor de los extremos. Entonces, este sería el primer valor. B de h sobre 2 sería igual a h menos 2 por h sobre 2 elevado al cuadrado por h sobre 2. Este sería con este, h menos h es 0, al cuadrado es 0, pues lo que sea es 0. Entonces el primer extremo es h sobre 2, 0. El segundo extremo sería b de h sobre 6. Sería h menos 2 por h sobre 6 al cuadrado por h sobre 6. Este es S1, esto es S3. H menos H sobre 3 es 2/3 de H. Elevado al cuadrado por H sobre 6. ¿Cierto? Esto de aquí se va a hacer 2 al cuadrado es 4, esto es 9, sería 4H por H. 4H al cuadrado por H sería 4H al cubo. Sobre 3 al cuadrado se hace 9 por 6, sería 54, ¿no? Podría sacar, qué sé yo, la mitad, porque la mitad se hace 2 y la mitad 27. Sería 2h al cubo sobre 27. Por lo tanto, el siguiente sería h sobre 6 en x, 2h al cubo sobre 27, la altura. La finalidad de mantener un valor h y no dar un valor numérico, ¿no?, es la representación que puedo hacer de esto como un problema general. Y veo que todas las respuestas están en función de h. Es decir, me bastaría dar el valor de h para poder tener todas las respuestas. Aunque me demore un poquito más, vale la pena, porque tengo resultados generales. No sé cuál será mínimo y cuál será máximo. Lo único que sé hasta ahorita es que estos son extremos. Ya vamos a ver cuando esto le pasemos a una gráfica.
Ahora, quería hacer b segunda, ¿no es cierto? B segunda sería la derivada de esto. La derivada de h es 0. La derivada de esto es menos 8h. Más la derivada de 12x al cuadrado sería 24. Esto hay que igualar a 0. Con esto, ¿qué obtengo? Los puntos de inflexión. Segunda derivada igualada a 0, por lo tanto, x es igual. Menos 8 pasa como 8h al otro lado, dividido para 24. El resultado de esto sería la octava 3, la octava 1. Sería este valor extremo, este valor de punto de inflexión sería h sobre 3. Ese es un punto de inflexión. Muy bien, ya tengo todo esto. Ahora lo que nos toca es interpretar. Voy a ir trayendo los resultados y voy a ir colocando dentro de una gráfica que me permita analizar lo que está pasando con esta caja. Y luego convertirle a eso en un problema dinámico mediante el software. Esto es X y esto ya no sería Y, ¿no es cierto? Esto sería volumen. Fíjense que todos los resultados, ¿no? Todos los resultados que tienen ustedes acá son submúltiplos de la H. Por lo tanto, para ganar en representatividad, voy a poner que la longitud H es esta. De tal manera que la mitad de H sería esto. Esto sería H sobre 2. H sobre 3 sería partir en 3 partes a la H. Digamos que este es el 1/3 de H. H sobre 3. Pero también necesitaba un H sobre 6. Entonces, un H sobre 6 va a ser la mitad de H sobre 3. Es decir, estaría aquí. Estos son los puntos. Entonces, ahora veamos de colocar cortes, extremos y puntos de inflexión. Aquí me pasa al contrario de lo que me pasaba en los dos modelos anteriores. Aquí existe de todo. Existen cortes, existen extremos y existen puntos de inflexión. Entonces, cuando ocurre eso, es un poco más difícil la obtención, pero es más fácil el análisis. A ver. ¿Qué tendría? Primero los costes, ¿no? Dice que hay un coste en 0, ¿no? Cuando x vale 0. Si sustituyo 0 en lugar de la x, se va a hacer 0 todo, ¿cierto? Es decir, hay un coste en este punto 0, 0. Hay otro coste según esto en h sobre 2. Si es que tengo h sobre 2 para que sea coste, necesariamente tendrá que se reste el punto. Ya están ubicados los costes. Son solo dos. Ahora, los puntos de inflexión tengo h sobre 2, 0. H sobre 2 en X y en Y 0. Es decir, esto de aquí es un coste y además es un extremo. No sé si es máximo, si es mínimo, pero es un extremo, sí. Luego tengo otro extremo en H sobre 6 y el resultado me da 2H al cubo sobre 27. Sin que me importe el valor exacto que puede tomar esto, sí sé que este valor es positivo. Porque como ustedes pueden ver, para que el modelo sea real, la H o la longitud del cartón no puede ser negativa, tiene que ser una longitud positiva. Y esto de aquí, ¿no? Me va a dar un número positivo. Por lo tanto, con el H sobre 6, voy a tener una altura positiva. Supongamos que le voy a poner aquí nomás, no voy a poner muy alto. Con el H sobre 6 tengo 2H al cubo sobre 27 de altura.
No lo voy a escribir aquí porque ya le tengo allá, ¿no es cierto? Y el punto de inflexión es en h sobre 3. En h sobre 3 está ocurriendo un punto de inflexión. Entonces me dirá, pero ¿y el h sobre 3 cuánto vale la altura? ¿Puedo ubicarle exactamente ese punto de inflexión aquí? Sí podría, ¿no es cierto? Voy a calcularle, sería el b de h sobre 3 en la función original para saber cuánto vale la altura. Luego voy a utilizar la segunda derivada para saber, ¿no?, cómo cambia la concavidad. B de h sobre 3 sería, en la función original, en esta de aquí, sería h menos 2 por h sobre 3 elevado al cuadrado por h sobre 3. 2h sobre 3 va a hacerse h menos 2 tercios de h, va a hacerse 1 tercio de h. Es decir, h al cuadrado sobre el 3 al cuadrado, que sería 9, por h sobre 3. Esto va a ser igual a h al cubo sobre 27. Bueno, al menos una conclusión sí puedo sacar. Si esto de aquí es 2h al cubo sobre 27, h al cubo sobre 27 será solamente la mitad de esto. Entonces, si a esto le puse 2h al cubo sobre 27, la altura de este de aquí será justo la mitad, ahí más o menos. En este punto, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar la concavidad de la gráfica. Y la pregunta sería, ¿cuál sería la concavidad de la gráfica? Puedo suponer que la concavidad es negativa, pero tendría que demostrarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer eso? Con la segunda derivada. Es decir, yo sustituyo cualquier valor, ¿no es cierto? Cualquier valor que esté anterior a h sobre 3 o posterior a h sobre 3. Y si es que acá me da negativo es porque acá es positivo. O al revés, ¿no? Entonces yo creo que la más fácil es h sobre 2. De segunda de h sobre 2 sería igual a menos 8h más 24 por x, que sería h sobre 2. Resolviendo esto se hace 2, esto se hace 12, 8 menos 12. A ver, perdón, menos 8 más 12 sería más. Menos 8 más 12 sería 4. Como aquí no me importa el número, sino el signo, y yo sustituyo un valor posterior, quiere decir que la concavidad de la curva, ¿no es cierto? Aquí es de estas características. ¿Por qué? Porque sé que tiene que llegar a este punto, ¿no? Porque este punto es un corte. Mientras que, si es que esta concavidad salió positiva, es porque antes del punto de inflexión la concavidad es negativa. Es decir, aquí tiene que cambiar la concavidad y hacerse así. Y ahí algo que parecía ilógico ya se volvió lógico. Y como no hay otro punto de inflexión, esta concavidad termina aquí. Y esta concavidad, como ya no hay otro cambio de concavidad, seguirá y ya no cambiará de nuevo. Alguien me va a decir, pero ¿y por qué no le supuso que esto en lugar de irse para arriba baja? Aunque siga bajando así, con concavidad. Eso no puedo suponer porque el rato que se pasa para acá, el volumen de la figura pasaría a ser negativo. Y un volumen no puede ser negativo porque debe contener algo. Por lo tanto, este es corte y sube. Eso además justifica el hecho de que este corte sea un punto. A ver, aquí, este sea un punto extremo. Entonces ahora revisemos los extremos. Este es un valor extremo y este es un valor extremo.
¿qué conclusión sacaría? Sacaría la conclusión de que este evidentemente es un máximo y este evidentemente es un mínimo. Ya vimos que es un extremo y ha sido un mínimo. Ahora la pregunta es, ¿los máximos y los mínimos que acabo de obtener son absolutos o son relativos? Absoluto y relativo. Ya. Aquí yo veo que esto de aquí, ¿no? No puede tener más valores, no puede haber valores más altos que este. Sin embargo, acá tengo algo que me va a dar valores máximos. O sea, valores mayores que este máximo. Yo tendería a pensar que esto es un máximo relativo. Aquí me pasaría igual, no va a haber valores más pequeños que este. Por lo tanto, este mínimo de aquí. ¿No? Podría pensarse que es absoluto. Sin embargo, esta función en realidad no muere aquí. Sigue para acá. Pero ¿qué resulta? Que acá ya no hay dominio. Por lo tanto, esto no cuenta. Eso en primer lugar. Y otra cosa, aquí en h sobre 2, ¿no? Está ocurriendo algo interesante. Esto es un intervalo. De aquí hasta acá, esto es un intervalo que no puede ser sobrepasado. ¿Por qué? Porque el problema es real. El problema es un modelo matemático. Es decir, si yo tengo un cuadrado y tengo que partir un pedazo de la caja, me voy buscando un cuadrado, y lo máximo que puedo llegar, o a lo máximo lo que puedo llegar es a h sobre 2. ¿Por qué? Porque si me voy pasando de h sobre 2, ya le estoy quitando lo que puedo costar de acá de la caja. Es decir, máximo costo h sobre 2. Y queriendo costar acá, lo máximo que puedo costar es h sobre 2. Si yo costo h sobre 2 y h sobre 2, me quedo con 4 pedazos y con 0 volumen. Por eso es que h sobre 2 es un mínimo. Porque en h sobre 2 el volumen es 0, es decir, baja a lo máximo. O más bien, baja a lo mínimo. Baja lo máximo, dice así, ¿no? Baja a lo mínimo. Y para acá resulta que tampoco hay dominio. Por lo tanto, el máximo que parecía relativo para el modelo matemático, este máximo es absoluto. Y este mínimo de aquí, ¿no? Que parecía absoluto, resulta ser relativo. ¿Por qué? Porque sí hay otro valor en el que no se obtiene volumen. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no se costa nada. Es decir, no costó nada, me quedo con el pedazo de la hoja de cartón. No costó nada, no tengo volumen, no tengo caja. Y este volumen de aquí no ha sido el único mínimo, sino ha habido otro. Imagínense cómo puede cambiar la interpretación. Entonces, les hago conscientes y partícipes de esto, porque el rato que ustedes saben hacer este tipo de análisis, ya la gráfica solamente les sirve para, ¿no es cierto? Solamente les sirve para verificar la forma, pero la gráfica en realidad no les da ninguna conclusión. Es como cuando les tomaba esos ejercicios de tasas de variación, ¿se acuerdan? Que ustedes logren derivar la función no les sirve absolutamente de nada si no tienen todo el conocimiento que se requiere para poder interpretar lo que están obteniendo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Hay que estudiarle bastante para que le puedan sacar provecho. Voy a poner h cuadrado x
menos 4hx cuadrado. Así como la máquina sabe derivar, ¿no es cierto? Pero a ustedes, ¿de qué les sirve que la máquina sepa derivar solo para copiar una respuesta, no? Eso no es lo valioso es lo que ustedes interpretan. Más 4x al cubo. Ingresamos y gráfico. El valor de h se está moviendo entre 0 y 2, es decir, el ancho de la caja va a ser, vaya, el ancho de la caja del pedazo de cartón va a ser, ¿no? Móvil. Esto de aquí ya está la gráfica, pues no tiene nada que ver con lo que acaba de hacer ahorita. Lo que pasa es que esto está ocurriendo allí. Ahí sí aparece, ¿no? Y más si le pongo así. Tal vez le elevé yo demasiado a la mía. ¿No es cierto? Tal vez le elevé mucho aquí. Pero la gráfica es la misma. Pero el software no discrimina dominios, no discrimina nada, es decir, no está eliminándolo de acá. ¿Quién hace eso? Eso hacen ustedes, ¿no? ¿Cuál es el verdadero gráfico? El verdadero gráfico con los dominios desde este de aquí. Creo que ahí, ¿no? Ahí. Es decir, la caja tiene, ¿no? Un ancho determinado, y ese ancho, conforme yo le voy abriendo y haciéndole más ancho, voy obteniendo volúmenes mayores. Hasta que el valor de h es h sobre 6. En h sobre 6 obtengo el máximo volumen posible. Estaría aquí. Y luego de eso, voy obteniendo, subiéndole el valor del ancho del cuadradito que recorto, cada vez tengo volúmenes menores, hasta cuando corto justo la mitad del 0,5, ¿no? Si es que h es 1. Pero puedo hacerle dinámico para que h vaya cambiando a valores, ¿no? Fíjense, ¿no? De 1, de 2, ya, entonces de 2 debió haber sido, por eso me dio tan alto, ¿no? Fíjense cómo se mueve. Veamos, rescatémosle. Ahí se parece más de la que yo hice, ¿sí? Pero con un H. Vamos para el dominio. Sería ahí. En H sobre 6 tengo el máximo volumen. En H sobre 2 tengo el volumen 0 y obviamente en 0 también. El cambio de concavidad ocurre aquí, ¿no es cierto? Justo en la mitad de la altura de H sobre 6, marca una altura, habíamos visto que era 2 por H, 2 por h al cubo sobre 27. Y aquí marca una altura de, a ver, un poquito más acá, ¿no? H al cubo sobre 27, la mitad de la altura de aquí. Ahí se da el punto de inflexión. La concavidad aquí es positiva, mientras que la concavidad aquí es hacia abajo. Eso sería, chicos, el análisis. La tarea que tendrían que hacer con esto es bastante... va directamente a que ustedes puedan hacer, ¿no? Algo que directamente
relacionado con esto, ¿no? Sería tarea 11, ¿no? Resolver los problemas 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 213 del libro de Layton. Van a encontrarse con situaciones similares a las que hemos resuelto aquí, pero necesitaría que practique para que puedan preguntarme el día lunes.